start now. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antes de que existieran las palabras, existieron las imágenes, marcas, símbolos, trazos, formas de entender el mundo y de dejar huella. Esto es Artefacto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Ideas que se miran, se piensan y permanecen. Todo esto en la voz de Alex. Hola, ¿cómo están? Hay artistas que pintan paisajes, otros pintan retratos y algunos pintan historias completas en una sola imagen. Historias con personajes, emociones, silencios incómodos, momentos absurdos, pequeñas tragedias domésticas. Y esas escenas tan humanas que casi podemos escucharlas aunque estén completamente en silencio. Porque cuando una imagen está bien construida, no solo se mira, se lee. Bienvenidas y bienvenidos a Artefacto, el espacio donde el arte, el diseño y la cultura visual se convierten en detonadores de inspiración. Yo soy Alex con K y con Z, y hoy vamos a hablar de un personaje fascinante dentro de la historia de la ilustración. Un artista que durante décadas fue capaz de capturar la vida cotidiana con una precisión casi cinematográfica. Un artista que probablemente ha sido visto por millones de personas, incluso por quienes jamás han visitado un museo. Hoy hablamos de Norman Rockwell. Ahora bien, si escuchas su nombre por primera vez, podrías pensar que estamos frente a un pintor tradicional del siglo XX. Y sí, en parte lo es, pero reducir a Rockwell a la categoría de pintor sería quedarse corto. Porque Rockwell fue algo más interesante, fue un narrador visual. Nació en Nueva York en 1894, en una época en la que la ilustración editorial tenía un peso enorme dentro de la cultura visual. Antes de que existiera Instagram, antes de que existiera la televisión como medio dominante, antes incluso de que el diseño gráfico se consolidara como disciplina formal. Las revistas ilustradas eran una de las principales ventanas culturales del público. Y ahí es donde Rockwell encontró su escenario perfecto. Durante casi 5 décadas, produjo portadas para una de las revistas más influyentes de Estados Unidos, The Saturday Evening Post. Semana tras semana, año tras año, más de 300 portadas. Ahora imagina eso un momento. Más de 300 historias visuales. Más de 300 escenas cuidadosamente construidas. Más de 300 oportunidades para capturar un momento de la vida cotidiana y convertirlo en una imagen que millones de personas verían en los kioscos. Eso no es solo pintura. Eso es comunicación visual masiva. Y aquí es donde las cosas se vuelven particularmente interesantes para quienes amamos el diseño gráfico. Porque Rockwell entendía algo fundamental, que una portada de revista no es solo una imagen bonita, es un dispositivo narrativo. Tiene que llamar la atención, tiene que comunicar una idea clara, tiene que funcionar en segundos y tiene que generar una conexión emocional inmediata. Si eso no suena a principios de diseño, entonces no sé qué lo haga. Rockwell era un maestro de la composición narrativa. Cada personaje dentro de sus escenas tenía un propósito. Cada gesto aportaba información. Cada objeto ayudaba a construir el contexto. Era casi como ver una película, pero congelada en un solo cuadro. Y eso requería una planificación increíble. De hecho, Rockwell trabajaba de una manera muy particular. Antes de pintar una escena, realizaba sesiones fotográficas con modelos reales. Organizaba la escena, dirigía a los personajes, estudiaba las expresiones, ajustaba las posiciones,
Prácticamente hacía algo muy parecido a dirigir una película, solo que el resultado final era una pintura. Después utilizaba esas fotografías como referencia para construir sus ilustraciones con un nivel de detalle impresionante. Y ese detalle no era gratuito, era una herramienta narrativa. Porque cuanto más observas una obra de Rockwell, más historias empiezas a descubrir. Una mirada nerviosa, un gesto de sorpresa, un niño escondiendo algo detrás de la espalda, un adulto que claramente no entiende lo que está pasando. Son escenas llenas de pequeños microrelatos, y eso conecta directamente con algo muy importante dentro del diseño gráfico: la jerarquía visual. Rockwell sabía exactamente dónde debía mirar primero al espectador, después dónde debía ir la mirada, y luego qué detalles descubriría después. Eso es coreografía visual. Eso es diseño. Y quizá por eso su trabajo sigue siendo tan poderoso incluso hoy. Pero aquí viene algo interesante. Durante mucho tiempo, parte del mundo del arte miró a Rockwell con cierta condescendencia. Algunos críticos consideraban que su trabajo era demasiado comercial, demasiado narrativo, demasiado popular, demasiado cercano a la ilustración editorial, como si la popularidad fuera un defecto. Y esto nos lleva a una pregunta interesante: ¿el arte pierde valor cuando conecta con muchas personas? O visto desde otro ángulo, ¿no será que conectar emocionalmente con millones de personas requiere una inteligencia visual extraordinaria? Porque lograr que una imagen funcione en un museo es una cosa, pero lograr que funcione en un kiosco, compitiendo con decenas de revistas, titulares y distracciones, es otra muy distinta. Rockwell dominaba algo que hoy llamaríamos storytelling visual accesible. Sus escenas hablaban de la vida cotidiana, familias, escuelas, vecindarios, pequeños momentos absurdos, momentos incómodos, momentos tiernos, momentos profundamente humanos. Y eso hacía que el público se reconociera dentro de esas imágenes. Era como ver un espejo, pero pintado. Ahora bien, también hay que decir algo importante. Aunque muchas de sus obras retratan una visión idealizada de la vida estadounidense, con el paso del tiempo, Rockwell también comenzó a abordar temas sociales más complejos. Uno de los ejemplos más conocidos es su ilustración sobre la integración racial en las escuelas durante los años 60. En esa obra, vemos a una niña afroamericana caminando escoltada por agentes federales mientras se dirige a su escuela. La escena es silenciosa, pero el mensaje es poderoso. Es un recordatorio de que la ilustración también puede ser una herramienta política. Una imagen capaz de capturar un momento histórico. Una imagen que puede incomodar. Una imagen que puede cuestionar. Y aquí volvemos a una de las ideas centrales de este programa. El arte y el diseño no solo sirven para decorar, sirven para comunicar ideas. Sirven para contar historias. Sirven para transformar la manera en que vemos el mundo. Rockwell lo entendía perfectamente. Cada portada era una conversación silenciosa con el público. Y si lo piensas bien, eso es exactamente lo que intentamos hacer quienes trabajamos con imágenes. Ilustradores, diseñadores, fotógrafos, artistas visuales. Todos estamos intentando resolver la misma pregunta: ¿cómo convertir una idea en una imagen que alguien más pueda sentir? Porque al final del día, eso es lo que hace que una imagen sea memorable. No el virtuosismo técnico, no la complejidad, no la moda estética del momento, sino la capacidad de generar empatía, de provocar una reacción, de hacer que alguien mire una imagen y piense: eso lo he vivido. Y cuando una imagen logra eso, ocurre algo maravilloso. La distancia entre el artista y el espectador desaparece. La obra deja de ser solo una obra y se convierte en una experiencia compartida.
Tal vez por eso el trabajo de Rockwell sigue siendo relevante hoy. Porque aunque el mundo haya cambiado, seguimos siendo humanos. Seguimos riendo en situaciones absurdas. Seguimos sintiendo nervios antes de un momento importante. Seguimos encontrando belleza en lo cotidiano. Y quizá esa sea una de las grandes lecciones que nos deja este artista. Que no siempre necesitamos ideas grandiosas o conceptos complicados para crear algo significativo. A veces basta con observar con atención, observar con curiosidad, pero sobre todo, observar con empatía. Porque las mejores historias visuales muchas veces están justo frente a nosotros, en la vida diaria, en los pequeños momentos, en esos instantes aparentemente insignificantes que, cuando alguien los mira con sensibilidad creativa, se convierten en imágenes inolvidables. Así que la próxima vez que veas una ilustración, un cartel, una portada o incluso una simple imagen en tu pantalla, pregúntate algo. ¿Qué historia está intentando contar? Y más importante aún, si tú tuvieras que contar una historia en una sola imagen, ¿cuál sería? Porque todos en algún momento tenemos algo que decir visualmente. Y el mundo siempre necesita nuevas maneras de mirar. Yo soy Alex con K y con Z. Y esto fue Artefacto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Esto fue Artefacto, el espacio donde el arte se diseña y el diseño se siente. Gracias por escuchar, por observar y por crear con nosotros. Hasta entonces, que tu trazo sea libre y tu diseño tenga alma.